Vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio que estábamos resolviendo, el cual dice que se trata de una pared que consta de dos capas, una capa A y otra capa B, las cuales están unidas. En la sección A tiene un lado, en el lado izquierdo, que está aislado, mientras que el otro lado está en contacto con la capa B, y esta a su vez está en contacto con un fluido que tiene una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces ahí nos dan algunos datos de la razón de generación de calor, este valor Q punto, y también nos dan los valores de la constante de conductividad del material de la sección A, así como su espesor, también para la sección B, y su espesor, su constante de conductividad térmica, su espesor. Entonces ahí también habíamos visto que como dice que está aislado el lado izquierdo, entonces eso habíamos mencionado que eso quiere decir que no hay transferencia de calor en esa sección. Entonces el calor en X igual a 0 va a ser igual a 0, el calor transferido. Entonces eso decimos en X igual a 0 porque hicimos una gráfica para el perfil de temperaturas en el cual definimos que el origen X igual a 0 es el lado izquierdo de la pared. Entonces, definiendo de esa manera el sistema, el origen de X igual a 0, entonces el calor en X igual a 0 va a ser igual a 0. Entonces ahí también nos dan una constante para la convección, ya que nos dice que el lado B de esta pared está en contacto con un fluido que es que nos menciona que es nos menciona que tiene ese valor de esa constante de coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces lo que nos pide es encontrar la temperatura T subíndice 0, que es la temperatura en el lado aislado. Nos dice temperatura en la sección aislada de la pared, es lo que nos dice. Sin embargo, nosotros definimos que la temperatura en ese punto o en esa superficie que está formada por todos los puntos en esa superficie va a ser igual la vamos a llamar T subíndice 0. Eso porque lo llamamos T subíndice 0 porque habíamos definido que T subíndice 0 es una temperatura máxima en el centro de una pared en la cual se está generando el calor de manera uniforme y está sometida a la misma temperatura en ambos lados. Aquí en este caso no está sometida a la misma temperatura en ambos lados, la sección A. Entonces el análisis que hicimos para obtener una ecuación para este tipo de situaciones en donde hay generación de calor, habíamos considerado que la temperatura en ambos lados de la pared es la misma, y definir el origen del sistema de coordenadas en el centro. Sin embargo, aquí, en este caso, como vemos, no tenemos ese caso. Sin embargo, lo que podemos hacer es considerar una situación en donde existe una simetría, porque el calor se genera en esta sección A y únicamente puede fluir hacia un solo lado. Entonces, a partir de ahí empezará a disminuir la temperatura hacia el lado derecho, mientras que en el lado derecho no disminuirá, sino que ahí se
se logrará una temperatura máxima. Por lo tanto, aquí decimos, observamos el perfil de temperaturas, se tendría lo que es la mitad de lo que sería una placa en donde se genera el calor y estamos poniendo la misma temperatura en ambos lados. Entonces sería una mitad de lo que sucedería en una pared de ese tipo en donde tenemos la misma temperatura en ambos lados. Entonces aquí decimos que el calor fluye de A hacia B porque se genera en A y fluye hacia B porque en B no hay generación de calor y tenemos un estado estable, nos menciona. Entonces va a estar fluyendo de A hacia B. De otro modo, si no fluye, entonces seguiría aumentando la temperatura y no sería estable, sino que estaría variando con el tiempo. Pero como nos dice que es estable, entonces ya no puede variar. Ya llegó al principio, cuando empieza a calentarse, sí empieza a subir, pero llega un momento en que ya alcanza su máximo y ya no aumenta. Entonces se vuelve estable, ya considerando caso estable, ya no aumentaría. Si no aumenta, entonces el calor que se genera tiene que salirse, tiene que transferirse hacia el lado B, que está a una menor temperatura, ya que decimos el calor fluye debido a una diferencia de temperaturas y fluye de mayor a menor temperaturas. Por lo tanto, la temperatura T0 va a ser mayor que T1, mayor que T2, mayor que T infinito. Entonces eso lo ilustramos en el perfil de temperaturas. Decimos cuando tenemos generación de calor, la ecuación que nos describe este fenómeno es una ecuación cuadrática, una ecuación que tiene una gráfica que tiene forma parabólica. Entonces aquí por eso nos da esta forma de una ecuación, de una gráfica de una ecuación de segundo grado, una ecuación parabólica que decimos es la mitad de lo que tendríamos si consideramos una pared que tiene ambos extremos sometidos a la misma temperatura. Entonces, en este caso, decimos como tenemos este lado aislado, lo que nos resulta es la mitad de lo que tendríamos si no tuviéramos este lado aislado. Y también cuando no tenemos generación de temperaturas, decimos la transferencia de calor en este caso está gobernada por esta ecuación que es la ley de Fourier de conducción de calor que comenzamos a ver desde un principio y que como vemos es una ecuación lineal de la temperatura con el espesor o con la longitud delta X. Entonces por eso aquí nos da una sección lineal y una sección también que debido a la convección en la cual tenemos una variación rápida cerca de la pared de la superficie en donde se debe a la capa límite térmica, en donde hay una variación de temperatura muy, muy rápido, se llama un gradiente de temperatura y posteriormente alcanza la temperatura de corriente libre del fluido. Entonces, lo que nos había dado del perfil de temperaturas, habíamos dicho que el calor generado se convierte en calor transferido porque alcanza su estado estable. Entonces, basado en un balance de energía en donde se aplica la conservación de la energía, ese calor generado se tiene que transferir. Entonces, también decíamos que podemos obtener el calor que se genera. Lo que nos dan es este Q punto, es el dato que nos dan. Ese Q punto es el calor, la generación de calor. Eso nos lo dan en unidades de energía por unidad de tiempo, por unidad de volumen. Entonces, para conocer el calor total que se genera, hay que multiplicarlo por el volumen. Y si nos interesara una cierta cantidad de tiempo, también lo multiplicaríamos por una cierta cantidad de tiempo para conocer la energía. Pero aquí lo que nos interesa es nada más la energía más bien, potencia por unidad en total, incluyendo todo el volumen. Entonces lo multiplicamos por el volumen y nos da una cantidad de 75,000 watts o 75 kilowatts.
Eso es la potencia de calor que se genera en todo el volumen. Y decíamos, si quisiéramos en cantidad de energía, entonces en un cierto tiempo, entonces lo multiplicaríamos por el tiempo que estuviéramos considerando. Sin embargo, aquí lo que utilizamos es la rapidez de transferencia de calor, la razón de transferencia de calor, la cual está en unidades de energía por unidad de tiempo. Entonces decíamos también que haciendo ese balance de energía que ya habíamos mencionado, el calor generado igual al calor transferido, el calor que se genera Q es igual en A, y si le ponemos el calor en A, va a ser igual el calor en B, es igual a la diferencia total de temperaturas entre la resistencia térmica total. Sin embargo, aquí lo que podemos hacer, bueno, una de las cosas que nos piden es encontrar T0 y otra encontrar T2. T0 es la temperatura en el lado aislado y temperatura 2 es la temperatura en la superficie que está en contacto con el fluido. Nos podríamos encontrar cualquiera de estas dos si aplicamos esta fórmula que habíamos visto antes. Sin embargo, aquí podemos ver si conocemos todos los datos que se requieren. Entonces podríamos, si aplicamos esta como lo tenemos aquí, tomando en cuenta la resistencia total, RT, entonces tendríamos que tomar en cuenta la diferencia de temperaturas T total, desde un lado hasta el otro, desde un extremo hasta el otro, sería desde T0 hasta T infinito. Entonces ahí no conocemos T0, pero es lo que buscamos. T infinito sí lo conocemos, que es 30 grados centígrados, nos los dan como dato. Y nos falta aquí conocer la resistencia total. Entonces ahí la resistencia total lo podemos obtener en base a los datos que conocemos. Sin embargo, aquí también hay que recordar o considerar que esta ecuación aplica cuando hay para flujo de calor sin generación de calor o transferencia de calor sin generación de calor. Entonces aquí esto podemos escribir aquí también una nota para recordar que esto aplica para transferencia de calor, transferencia sin generación de calor. Entonces esto lo estuvimos utilizando cuando vimos la analogía con los circuitos de resistencia eléctrica. En ese caso no teníamos términos de generación de calor. Y aquí ponemos esta nota en donde decimos que esto aplica para el caso de sin generación de calor. Entonces esto es importante porque en este caso no lo podríamos aplicar para obtener T0 directamente, dado que tenemos en esta sección A tenemos generación de calor. Entonces si queremos aplicar esa fórmula delta T desde T0 hasta T infinito, no lo podríamos aplicar porque tenemos una generación de calor en esta sección A. Eso lo podríamos aplicar si no hubiera generación aquí de calor en A. Aquí en B sí no hay generación de calor, entonces sí lo podemos aplicar desde T1 hasta T infinito, o también podremos aplicar directamente la otra. De hecho, podríamos aplicarlo directamente desde T2 hasta T infinito, ya que una de las temperaturas que nos piden es temperatura 2. Entonces para T2 esa la podríamos obtener. Entonces aquí hemos visto que este Q subíndice es igual a el calor en B,
y va a hacer también el calor el calor por convección, es decir, el calor que se transfiere a través de la sección B, y esto va a ser también igual al calor que se transfiere por convección, ya que va en serie, transfiriéndose desde A hasta el fluido. Entonces, este calor por convección sí lo podemos obtener si recordamos que el calor por convección está dado por el coeficiente de transferencia de calor por convección H por el área que podemos considerar un área unitaria y por la diferencia de temperaturas, que sería en este caso la diferencia de temperaturas entre la pared de la superficie de la pared del sólido. En este caso, eso es lo que estamos llamando temperatura 2 menos la temperatura del fluido, la temperatura T subíndice infinito. Entonces, esa es la ecuación para la transferencia de calor por convección que también vimos desde el principio de mecanismos básicos de transferencia de calor. Entonces, de ahí nos dan este dato del coeficiente de transferencia de calor. El área podemos considerar un área unitaria y entonces conocemos el área de la temperatura del fluido y entonces de ahí podemos obtener la temperatura T, T subíndice 2. Entonces aquí podemos también decir que considerando área unitaria, es decir, es un metro cuadrado, o sea, un metro por un metro de alto por un metro de ancho, entonces el calor ya lo tenemos, es Q, este Q que obtuvimos aquí también lo podemos, también ya lo conocemos, entonces de aquí despejaríamos T2 nos daría igual a Q sobre H por A. Entonces esto decimos es igual al calor generado. Entonces, nada más lo habíamos llamado Q, o también lo podemos poner un subíndice generado. Entonces aquí podríamos decir que es el calor generado H entre H por A, y luego más T infinito. Entonces aquí podemos sustituir los datos que nos daba el calor generado de 75,000 watts. Ese lo podemos poner así en 75,000 porque para que tenga unidades congruentes entre H, que nos dice que es de 1000, unidades de watt sobre metro grado Kelvin. Todo esto por un metro de alto por un metro de ancho. Y entonces le sumamos aquí también la temperatura 30 grados centígrados y nos daría de cuánto la temperatura 2. ¿Cuánto, perdón? ¿No tendremos que convertir a Kelvin?
Sí, entonces, ¿cuánto daría el resultado para la temperatura 2? A mí me dio de 105, profe, pero ahí no se tendría que convertir a Kelvin, bueno, como dijo la compañera. 5 grados centígrados. No, aquí habíamos mencionado que grado Kelvin y grado centígrados aquí tiene el mismo valor. Esto tendría el mismo valor en watt sobre metro cuadrado, grado centígrado. Y esto decíamos que era debido a que el cambio de temperaturas en grados centígrados va a ser igual al cambio de temperatura en grado Kelvin. Entonces, cuando nos dan aquí las unidades de este coeficiente, si tiene aquí grados centígrados o grados Kelvin, es igual, da lo mismo, porque, por ejemplo, si convertimos 100 grados centígrados a grados Kelvin y luego convertimos 101 grados centígrados a grados Kelvin y restamos, la diferencia es la misma. Entonces ahí sería lo mismo si tenemos esas unidades, grados centígrados o grados Kelvin. Desde ahí ya tenemos el valor de la temperatura 2, que es uno de los uno de los resultados que nos piden. Entonces, otra cosa que nos piden es encontrar T0. Entonces aquí para encontrar T0 podemos utilizar, tenemos ahí ya el calor generado, tenemos ahí ya la temperatura en 2. Entonces para eso, para encontrar la temperatura T0, que decimos es la temperatura máxima, entonces ahí podemos utilizar alguna de estas formas de la ecuación para este caso que analizamos anteriormente, que corresponde a una pared plana con generación de calor. Nos podemos utilizar ya sea esta forma. Podemos copiar para acá. Entonces aquí lo que vemos es que aquí tenemos T0, la temperatura que buscamos. Decimos aquí en este caso T0 nos representa la temperatura máxima que se obtiene en esa sección donde hay generación de calor. Este análisis para obtener esta ecuación se consideró que hay la misma temperatura en ambos lados y esa temperatura máxima ocurre en el centro. Sin embargo, aquí no tenemos esa misma situación, pero decimos es como si estamos considerando la mitad, debido a que hay una parte aislada, un lado aislado en esa pared, en esa superficie, en
en ese punto en donde está el aislado, es donde ocurre la máxima temperatura, y esta ecuación aplica también para cuando hay generación de calor. Aquí entonces tenemos la temperatura máxima. Esta es la temperatura máxima. Esta es la temperatura en cualquier punto en la dirección X, para cualquier valor de X que conocemos en ese caso. Entonces aquí, si buscamos esta temperatura máxima, necesitamos conocer un valor de la temperatura en algún punto, en algún valor de X. Entonces, X, decíamos, es el espesor, es la longitud a través de la pared. Entonces, y aquí también habíamos considerado en el análisis anterior que habíamos considerado el centro, en el centro de la pared. Entonces decíamos, esto resulta útil hacerlo así, de esta manera, ya que nos sirve tanto para el caso de cuando está consideramos una pared que está aislada de un lado, o que está sometida a ambos lados a la misma temperatura. Entonces ese X es la distancia atravesando la pared. Entonces para ello necesitamos conocer un valor de X, más bien un valor de la temperatura en algún valor de X, que decíamos, eso se conoce como la condición de frontera o de contorno. Entonces ahí, ¿qué valor conocemos? Pues aquí también cabe recordar que esta ecuación aplica para generación de calor. Entonces esto es para generación de calor. Entonces aquí esta nada más aplica cuando tenemos generación de calor, es decir, aplica únicamente en la sección A. Aquí en la sección B no aplica. Aquí en la sección B aplicaríamos esta ecuación. Aquí en la sección A nada más es donde podemos utilizar eso. Entonces necesitaríamos saber un valor de la temperatura en algún punto de la sección, a lo largo de la longitud o del espesor de la sección A. Entonces ahí, por ejemplo, sería, temperatura 1. Si conocemos temperatura 1, conocemos la longitud del espesor de A. Ese nos lo dan aquí como datos, 50 milímetros. Entonces, como conocemos este L, este límite de esta sección A, entonces podríamos aplicar esa ecuación, pero necesitamos conocer la temperatura en este valor, en este punto, en un punto donde en la intersección entre A y B, o sí, en este punto en donde el punto de unión entre A y B. Entonces, ese no lo conocemos. T1. Entonces, para poder obtener el valor de T1, pues aquí necesitamos un valor de T en T1. Necesitamos
Entonces T es igual a T1 en X es igual a 50 milímetros. Ahí nos dice que es lo que vale la longitud o más bien el espesor de la sección A. Pues ahí en eso, esa es la condición de frontera para esta ecuación. Para poder obtener el valor de T0 necesitamos obtener un valor de T1 en X igual a 50 milímetros para poder sustituir ese valor aquí junto con 50 y obtener el valor de T0. Entonces ahí de dónde obtendríamos el valor de T1. ¿Alguna idea? Entonces, el valor de T1 lo podemos obtener de esta. Ahí tenemos de T1 a T2 tenemos conducción unidimensional sin generación de calor. En una placa que decíamos es el caso que comenzamos a estudiar desde el principio de mecanismos básicos de transferencia de calor, conducción. Entonces tenemos ahí la ley de Fourier de conducción de calor, que sería es igual a menos K por A por delta T entre delta X. Ahí conocemos el delta X, que es el espesor de B, de T1 a T2 tenemos, y de T1 a T2 tenemos el espesor sería el LB, que es la longitud o espesor de la sección B, y delta T, aquí estaría, delta T está en función de la diferencia de temperaturas entre T1 y T2. T2 ya la conocemos, nos faltaría nada más T1, que es la que buscamos. Lo demás, el calor generado ya lo conocemos, la constante nos las dan. Como dato, el área consideramos una sección unitaria y podemos utilizar esa fórmula, esa ecuación. Otra forma sería utilizar desde T1 hasta T infinito y calcular también la resistencia térmica total de del sistema desde T1 hasta T infinito y considerar la diferencia de temperaturas desde T1 hasta T infinito. Sin embargo, ahí nos llevaría un paso adicional, que sería obtener la resistencia térmica de toda esta sección. Ahí nos llevaría un paso adicional que no, que no necesariamente necesitamos hacer. Entonces ahí para encontrar para encontrar consideramos la conducción de sección
sección B desde T1 a T2. Entonces ahí nada más tenemos conducción unidimensional sin generación de calor estable en la sección B. Eso decíamos está gobernado por la ley de conducción de calor de Fourier es igual a menos K por A por delta T, que decimos delta T sería T2 menos T1. Ahí recordamos que cuando ponemos el menos es la temperatura 2 menos temperatura 1, mientras que en ocasiones no ponemos el signo menos de aquí de la ecuación, cambiamos el orden de las temperaturas. Entonces, eso nada más para considerar el flujo, la dirección del flujo de calor. Entonces, esto entre delta X, que es delta XB, le podemos poner que sería LB que habíamos puesto arriba. Entonces aquí podemos decir que esto implica que T1 va a ser igual a, entonces ahí despejamos, aquí podemos decir que T1 igual a cuánto, cómo quedaría Q por delta XB. Aquí podemos decir también para LB igual a delta XB. O sea, anteriormente habíamos llamado LB a este espesor de esta sección B. Y para no confundir. Luego sería entre, aquí iría negativo, luego entre K por A por T2. Aquí también iba negativo, entonces ya considerando el negativo en ambos lados, aquí se nos hace positivo y acá también se nos hace positivo. Entonces esto nos queda que T1, ya sustituyendo los datos, nos queda aquí, nos daba el Q, daba de 75,000. Todo esto por delta XB, que LB o delta XB igual a 20 milímetros, que decimos esto también lo llamamos más acá abajo, lo pusimos como delta XB, 20 milímetros, sin embargo hay que ponerlo en metros para que tenga unidades congruentes. Entonces eso nos da 0.02 metros. Disculpe, profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué T2 se está dividiendo?
T2 es No es diferente. Bueno, no es resta. tenemos aquí, pasa multiplicando, delta XB pasa multiplicando, luego del K por A pasa dividiendo. Ajá, sí, pasa T2, entonces pasa tenía menos y el T2 pasa restando, entonces sí, efectivamente quedaría así de esta manera y entonces aquí Sería positivo, ¿no, profe? al multiplicar por Estaría menos 1, así queda bien. sí, bueno, creo que sí. Si alguien más le da diferente, No, profe, sí quedaría así. sí quedaría entonces ahí se hace positivo cuando se multiplica se hace positivo. Y entonces si ya sustituimos los valores entre K por A y para la sección B nos daba K igual a 150. Y luego por el área que es consideramos de 1 metro por 1 metro, luego más T2 que ya habíamos obtenido 105, y entonces nos daría de cuánto el valor de T1. A mí me dio de 115. De 115 grados centígrados. Entonces ahí es mayor que T1 como debería de ser. Entonces, ese T1 ya tenemos ahí lo que decíamos aquí, que necesitamos conocer el valor de T1 en X igual a 50 milímetros para obtener T0. Entonces de aquí ya podemos despejando T0. T0 entonces nos queda, ahí podemos todavía, antes de sustituir eso para que nos podemos decir que T más bien si despejamos de ahí T0, es igual a T más el calor generado Q punto entre 2K X al cuadrado. Entonces ahí podemos sustituir los valores. Aquí podemos decir que usando T igual a T1 en X es igual a 50 milímetros. Entonces esto nos queda igual a T1 que es igual a 115 más Q punto, que esa es la generación de calor, ese no es el calor total que se generó, sino ese es 1.5 por 10 a la 6.
Todo esto entre 2 por K. K para la sección A, que es 75. Watt sobre metro grado Kelvin. Y arriba era watt sobre metro cúbico. Todo esto multiplicado por X, que es 50, pero hay que ponerlo en metros. Sería 0.05 metros al cuadrado. Entonces, finalmente, T0 daría de cuánto. Profe, me da de 140. 140 grados centígrados. Entonces ahí sí nos da mayor que T1, mayor que T2, como debería de ser. T0 140 mayor que T1, que es 115, T2 105. Entonces continuamos con el siguiente caso, que es el cilindro con fuente de calor. Entonces también es otro caso de otra geometría en la cual consideramos que existe una generación de calor, en este caso una geometría cilíndrica. Vamos a considerar ese caso de esa geometría. Entonces aquí también sería una geometría cilíndrica en la cual tenemos un cilindro que tiene un radio R. Y en donde hay una generación de calor
en su interior, lo cual decíamos es el calor generado por unidad de volumen y por unidad de tiempo Q punto. Y entonces también tenemos una temperatura en la superficie, podemos llamar esto T. P, que sería la temperatura en donde R es igual a R minúscula, la podemos llamar ahora R mayúscula el radio total. R minúscula es una distancia radial R cualquiera, mientras que R mayúscula es el radio exterior, digamos. Entonces aquí tenemos, decíamos, este es una geometría cilíndrica en la cual se lleva a cabo una generación de calor en su interior. Puede tratarse de, el caso más común, digamos, de un alambre en el cual circula una corriente eléctrica que, debido a la resistencia eléctrica del alambre, se convierte, parte de esta corriente eléctrica se convierte en calor. Entonces, aquí decimos, tenemos un caso en el cual podemos considerar unidimensional, pero ahora tenemos un término adicional, que es el de generación de calor. Entonces, anteriormente vimos el caso de un cilindro sin generación de calor, el cual decíamos que lo consideramos como un sistema unidimensional, debido a que lo analizamos en una forma en donde consideramos la dirección radial como la única dirección en la cual está variando la temperatura, en la dirección en la cual está fluyendo el calor, y no había ese término de generación de calor. Entonces, la forma en cómo analizamos en ese caso es considerándolo unidimensional y resolviendo la ecuación partiendo de la ecuación de conducción de Fourier, y haciendo algunas adaptaciones para sustituir delta X por R, luego separando, resolviendo, nos quedaba una ecuación diferencial porque R está, más bien el área perpendicular al flujo de calor está variando en todo momento a medida que va variando R. Decíamos eso a diferencia de la placa plana, en donde siempre el área transversal se mantiene constante, aquí va variando. Entonces hicimos de esta manera, separamos las variables, integramos la ecuación y obtenemos una solución general. Después consideramos las condiciones de contorno y obtuvimos una solución particular, la cual nos permitía obtener la rapidez de transferencia de calor en función de las temperaturas y las temperaturas en diferentes distancias radiales. Entonces, eso es lo que habíamos obtenido. También podíamos obtener su resistencia térmica. Sin embargo, en ese caso decíamos se podía hacer de esta manera porque no tenemos el otro término de generación de calor, el cual hace más complicado hacerlo de esta manera.
Entonces, en este caso, lo que haríamos sería partir de la ecuación que gobierna este caso, pero utilizando las coordenadas cilíndricas. Pues anteriormente también habíamos mencionado que podíamos convertir o transformar la ecuación general de conducción de calor que también habíamos obtenido anteriormente, que es esta, en donde habíamos hecho también aquí algunas consideraciones de que la constante de conductividad térmica es constante, ya que en ocasiones decimos puede llegar a variar con la temperatura, pero aquí hacemos ya una consideración de que es constante y entonces nos quedaba de esta manera. Entonces utilizamos estas relaciones del sistema de coordenadas rectangulares con el sistema de coordenadas cilíndricas para sustituirlos aquí y realizar las operaciones algebraicas y trigonométricas correspondientes para finalmente obtener la ecuación de conducción de calor expresada en coordenadas cilíndricas. Ya no realizamos todo el desarrollo, decíamos, porque a fin de cuentas no lo que ocupamos es la ecuación final y es un poco largo, entonces ya nada más escribimos aquí la ecuación en coordenadas cilíndricas y de aquí decíamos para casos particulares lo que hacemos es utilizar los términos que nos interesan. Pues aquí estamos considerando como un caso en donde nada más hay variación en la dirección R, entonces estaremos utilizando estos términos correspondientes. Aquí también decimos que es estado estable, no hay variación de la temperatura con respecto al tiempo, entonces este término no lo consideraríamos, nada más consideramos este término de generación de calor. Aquí también no tendríamos en la dirección Z, no tendríamos variación, y entonces nada más la forma de la ecuación que los términos que utilizaríamos sería básicamente la segunda derivada de t con respecto de r y la derivada de t con respecto de r. Aquí no tenemos variación en phi. Bueno, este ángulo phi es el ángulo que iría midiéndose alrededor de la circunferencia cilíndrica, entonces tampoco no tenemos variación en esa dirección ni tampoco en dirección Z, entonces básicamente tendríamos estos términos, estos dos y el término de generación de calor, o sea, esos tres términos. Entonces, por lo pronto podríamos copiar y luego borrar algunos términos de aquí. De aquí decíamos nada más utilizamos estos dos primeros términos y luego el término de generación de calor. Y todo esto sería igual a 0. Pues aquí podemos decir que lo de la ecuación de calor coordenadas cilíndricas para este caso.
Aquí, para analizar este caso, partimos de la ecuación de conducción de calor, pero en coordenadas cilíndricas que ya habíamos obtenido anteriormente, y para este caso, es decir, para cuando nada más tenemos conducción de calor en la dirección R, no hay conducción en la longitud a lo largo de Z, que sería la dirección longitudinal, ni tampoco alrededor en dirección angular. Entonces tenemos esta sería la ecuación que gobierna este fenómeno en coordenadas cilíndricas. Entonces, en este caso, decíamos, es más conveniente utilizar la ecuación en coordenadas cilíndricas debido a que de otra forma hacerlo como hicimos para el caso sin conducción de calor se vuelve más complicado de esa manera. Entonces, en este caso aparentemente se vuelve más sencillo, pero obviamente anteriormente había que llevar a cabo la transformación de la ecuación de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, lo cual es un paso que también es también algo largo, entonces también no necesariamente es más sencillo, sino que se puede volver más sencillo si ya tomamos en cuenta esa ecuación obtenida previamente. Entonces aquí también necesitamos considerar sus condiciones de frontera o condiciones de contorno, que decíamos son los valores de la temperatura en los límites de la geometría. Entonces, condiciones de contorno. Las condiciones de contorno sería el valor de la temperatura en R minúscula igual a R mayúscula. Temperatura T igual a TP, de acuerdo así como la notación que tenemos en la figura. La temperatura va a ser igual a TP en R es igual a R mayúscula, es decir, R mayúscula es el radio exterior. Y ahí considera el radio exterior, o también podríamos considerar otro valor de R, siempre y cuando conozcamos la temperatura en ese valor. Otra condición también, otra condición de contorno también. Contorno sería que el calor generado es igual al calor transferido. Bueno, eso lo podemos escribir también con palabras y luego expresarlo de esta manera. Ya lo habíamos considerado en el ejercicio anterior, pero ya lo habíamos considerado en el ejercicio anterior. Calor generado es igual a calor transferido, calor perdido en la superficie. También hacemos lo mismo que en el caso anterior, que en el ejercicio anterior se hace un balance de energía, se hace un balance de energía, se aplica la conservación de la energía, el calor generado, una vez que estamos considerando un caso estable en donde aquí ya este término es cero de variación de la temperatura con respecto del tiempo. Entonces, el
el calor que se va generando, a medida que se va generando, pues se va disipando, se va transfiriendo o se va perdiendo en la superficie. Entonces, esa es una condición, esa se considera también una condición de contorno o una condición de frontera, es un otro tipo de condición. Existen varios tipos de condiciones de frontera. Eso lo vamos a revisar más adelante en la siguiente sección, pero podemos anticipar que hay condición de frontera donde se especifica la temperatura o donde se especifica la transferencia de calor o donde se especifica donde hay transferencia de calor por convección o un gradiente de temperaturas también. Entonces, uno de estos se llama condiciones de tipo Dirichlet, cuando se especifica la temperatura, como en este caso, así. En el otro caso, cuando se especifica un gradiente de temperatura, es otro tipo de condición de frontera que se llama de Newman. Y decíamos también se puede expresar un tipo de condición de frontera la temperatura, en otro tipo de condición el gradiente de temperatura o la transferencia de calor en otro tipo de condición de frontera. Entonces son tres cosas que se pueden utilizar, ya sea la temperatura, el gradiente de la temperatura o el calor. Eso es lo que son tres condiciones que podemos conocer. Es como si dijéramos nada más tres datos que podemos conocer. Decimos que para encontrar una solución particular de una solución general que hemos encontrado para un problema, para una configuración, necesitamos conocer algunos datos, algunos valores de la temperatura en los límites, con lo cual nos permite sustituir para encontrar los valores de las constantes de integración. En ocasiones no nada más es la temperatura la que nos puede servir, sino también decimos el gradiente de la temperatura y el calor. Entonces no nada más es la temperatura que nos puede llegar a servir, sino también su gradiente o el calor. Entonces es por eso que aquí otro tipo de condición de frontera es precisamente el calor que se transfiere o un gradiente de temperatura. Entonces el calor que se genera es igual al calor perdido en la superficie. Eso nos sirve como, es un dato que podemos considerar que ocurre siempre para este caso, y que nos sirve para encontrar la solución particular. Entonces por eso es una condición de contorno, y eso sería Q por pi o sea, sería el calor generado por unidad de volumen, que es Q punto por el volumen. El volumen es pi es el área transversal, pi por radio al cuadrado por la longitud L. Entonces aquí también tenemos una longitud L. Entonces ahí tenemos una longitud L y ese sería el calor generado. Sería el calor por unidad de volumen por el volumen. El volumen sería esta cantidad. Y entonces eso nos da igual al calor perdido. El calor perdido, decíamos, eso ocurriría a partir de
de una transferencia de calor que sería también menos K por A. Sería a partir de la conducción menos K por A por bueno, aquí el área más bien sería el área de la superficie del cilindro, o sea, todo alrededor del cilindro. Esa área, decíamos, es el perímetro por la longitud, que sería dos veces el radio. El perímetro sería 2pi por radio, o bien pi por diámetro, pero aquí como estamos poniendo R, ponemos 2pi por R por L, sería el área de alrededor del cilindro, y por el delta, o en este caso en forma diferencial, dt con respecto de R, y todo esto evaluado en R igual a R mayúscula, es decir, en la superficie de este cilindro. Pues ahí tenemos esa sería una condición de frontera, también se conoce. Entonces esto nos serviría para encontrar la solución particular. Sí, entonces también otro dato que podemos tener ahí. También en el centro, de este cilindro, tendríamos que la variación de la temperatura con respecto de R va a ser igual a 0. En R igual a 0, es decir, en el centro, donde R igual a 0, la temperatura no variaría con respecto de R. Entonces, la derivada de T con respecto de R es precisamente la derivada. Entonces, eso es lo que nos da que es igual a 0. Ahí no varía. ¿Por qué? Porque tendría como su punto máximo también ahí. Entonces serían sus condiciones, y lo que haríamos entonces ahora, lo que necesitamos encontrar para y lo que necesitamos encontrar es una solución a esta ecuación diferencial que gobierna el fenómeno de la transferencia de calor en un cilindro con generación de calor.
Entonces, para ello, necesitamos resolver esta ecuación. Y para ello, la solución podemos obtenerla de la siguiente manera. Podemos observar que esta parte se puede expresar como la derivada de un producto de dos variables. Esto se podría expresar como la derivada con respecto de R de R por dt con respecto de R. Debido a que la derivada de u por v con respecto de x va a ser igual a, esto lo recordamos de las fórmulas de las derivadas de cálculo. Entonces es u, o como es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, aplicando esta, entonces aquí sería igual a R, mientras que V sería igual a dt con respecto de R. Entonces ahí utilizando este cambio de variable, u por v sería R por dt con respecto de R. Entonces aplicamos también esta ecuación de la derivada del producto de dos variables. Entonces nos quedaría esta derivada de R por dt con respecto de R. Y si aplicamos eso, entonces nos quedaría aquí esto de esta forma. La segunda derivada de t con respecto de R más 1 sobre R por dt en dr. Sí, entonces ahí, si aplicamos esa ecuación, sería en este caso
En este caso, más bien aquí nos faltaría hacer un pequeño arreglo porque nos faltaría hacer un pequeño arreglo porque ahí sería del R por segunda derivada. Nos quedaría R por segunda derivada aquí. Aquí en esta parte nos quedaría R y luego acá nos quedaría dt sobre R. Nada más que ahí habría que hacer un arreglo. Entonces, más bien esto más bien nos quedaría que derivada con respecto de R por dt con respecto de R sería R por segunda derivada. Ahí podemos cambiar a la derivada total sin poner la derivada parcial porque ya nada más depende, t nada más depende de R. Entonces, en realidad, esta derivada lo que da es este resultado. Entonces, aquí vemos que lo que tenemos en la ecuación original es segunda derivada con respecto de R más 1 sobre R. Entonces, ahí nada más lo que hay que hacer es acomodarlo, es dividir entre R para que dividir o multiplicar por R dependiendo de cuál es la que estamos considerando para que nos dé de esa forma. Un poco. Entonces podemos escribir la ecuación. Entonces pasamos el otro término del otro lado negativo menos Q punto por R sobre K. Entonces ahí arreglamos esta ecuación, la expresamos de esta manera. Entonces aquí lo podemos llamar 1 y esta podemos decir que ordenando la ecuación 1 ordenando la ecuación 1 nos queda de esta manera. Entonces sí podemos observar que esta parte de aquí de este
parte corresponde a esta parte de acá. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Entonces continuamos en la próxima terminamos de obtener la solución y sustituir las condiciones de frontera para obtener la solución particular y realizamos un ejercicio para ilustrar estos conceptos. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Vamos a proceder a pasar lista. Entonces, Alcaide Hernández. Antelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente, profe. Cruz Cortés. Presente. Cureño Vázquez. Presente. Elizondo Mejía. Profe. García Ordóñez. Presente. Hernández Esparza. Hernández García. Presente. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. ¿Dónde está Hernández Sierra? Hernández Hidalgo. Presente, profe, aquí. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. ¿Me escuchó? Sí. López Castillo. Presente. Martínez Villeda. Presente. Mejía Pérez. Presente, profe. Morales Padilla. Presente, profe. Moreno Martínez. Presente, profe. Holguín García. Pastor Quinterio. Escuché que dijera. ¿Dónde está? Paz Vázquez. Presente, profe. Pérez Bautista. ¿Dónde está? Pérez Campos. Presente, profe. Pérez Tamayo. Presente. Rosales Montiel. Presente, profe. Sánchez Oropesa. Presente, profe. Vargas Cacahuititla. Presente, profe. Telles Bautista. Presente, profe. Vital Espejel. Presente, profe. Entonces, pues, faltaron nada más algunos. De Alcaide. Está en el chat. Sierra está en el chat. Fondo ya estaba. Villeda ya estaba.
González ya estaba. Paz ya estaba. Bautista ya estaba. Vargas Coacoititla ya estaba. Falta Pastor Quinterio. Pérez Bautista, no los veo. No se escucharon. Entonces, Pastor Quinterio y Pérez Bautista, los que faltaron nada más. Y entonces, sí, entonces habíamos comentado la vez pasada que Bautista, sí, ya estaba. Pérez Bautista. Oh, sí, es que... sí. Es que... sí, entonces ya serían todos. Sí, entonces habíamos comentado la vez pasada que para la regreso presencial había aquí del grupo hay 22 de ustedes 22 que son de Pachuca o zonas metropolitanas de Pachuca, entonces digamos que hay 2 de más que sobrepasa el límite de 20 que menciona que es el límite para clase presencial. Entonces, aquí no sé cómo le haríamos si salen sobrando 2. Entonces, si alguien, digamos, voluntariamente no prefiere no acudir de manera presencial. Sí, entonces no. Entonces todos están interesados en acudir de manera presencial. Como ya tengo una materia que ya me pide ir en presencial antes de esta, pues para no regresarme luego. Mm. Sí, porque en esos casos luego tienen que tomar materia en línea y antes o después y se les complica a algunos, ¿no? Vargas Cacoititla, entonces en este caso no acudiría de manera presencial.
Entonces quedarían 21. Faltaría alguien más, nada más. Sí, le dejamos así a ver si se... Dejamos así nada más. En todo caso, no sé si pasen a revisar que hay 20 o cómo le hagan, pero si no, ya así le dejamos. ¿Algún comentario? No, profe. No, profe, por el momento no. Sí, entonces así le dejamos por ahora. Y entonces nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Luego, profe. Sí, hasta luego. Profe, Sí, yo, bueno, se me fue el internet ahorita que pasó lista. Quería ver si me podría poner ¿quién eres, pastor? anterior. Sí, sí, está bien. Ya te puse asistencia. Gracias, profe. Sí, está bien. Doctor, ¿puedo hablar un segundo con usted? Ah, sí, sí. Profe, yo igual podría hablar con usted tantito. Sí, está bien. Sí. Entonces, ¿quién primero? Así quiere mi compañera Carlos. Sí. Sí, gracias. Bueno, era en cuestión de lo que le había comentado del proyecto de taller 1. Sí. Lo que pasa es que sí me exigía un proyecto que fuera más de desarrollo de investigación. Entonces ya no pude implementar el que me había comentado. Y pues como me dijo que solamente me podía asesorar en la opción que habíamos quedado, pues venía a decirle eso. Que tuve que optar al final por el de investigación de material. Bueno, sí, sí. Entonces, está bien, sí. Más materiales. ¿Ya encontraste a alguien de materiales? Sí, le pregunté al doctor Irving Armando. Ah, bueno, sí, sí, muy bien. También podría, Irving, bueno, si ya encontraste, está bien. Si no, Irving, ¿quién? La doctora, ¿cómo se llama? Erika Osiris. Sí, 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 de hecho todavía estoy viendo a quién más le envió correo. ujú. Entonces, muchísimas gracias, doctor, y Sí, disculpe. sí, sí, está bien que encontraste ahí. Sí, muchas gracias. Entonces, Sí, cuídese, hasta luego. hasta luego, está bien. Bueno, doctor, igual era con respecto a mi proyecto de investigación. Ella lo especifica sistemas de refrigeración híbridos y Mm, residual. sí, Es- sí, 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 me mandaste un escrito, ¿no? Así que los avances que tenía. Sí, sí, lo estuve viendo, lo estuve leyendo, sí, me parece bien, se ve que ya es, sí está lo que es el planteamiento, la justificación, el objetivo, sí está bien especificado, nada más lo que sí todavía falta, describir o definir es, cómo se haría la implementación de esto, del sistema de refrigeración por absorción, decías, combinado con compresión y absorción. Entonces ahí no sé si ya has visto también algo sobre cómo se llevaría a cabo qué material lo utilizarías o en dónde algo más más específico. He estado checando algunos artículos
tener un... Ujú. y otro. Sí, creo que se escucha cortado, como que no se escucha muy bien. Sí, no se escuchó. Ahí ya me Ah, sí, sí, como que se escuchó mejor. comentaba que ya he estado revisando artículos sobre el tema, que puede compresión con un sistema de presión y dijera, tiene un mejor función. Entonces, bueno, ahorita sigo en ese proceso y bueno, si me podría recomendar un artículo para desarrollar más mi idea. Ujú. Bueno, sí, entonces sería ir desarrollando esta parte, entrar más en la parte técnica, ir viendo, no recuerdo si especificas en dónde, en la aplicación, digamos, en qué aplicación se llevaría a cabo, pero también habría que irlo especificando. Pero sí, me parece bien el planteamiento, la justificación, sí, está bastante claro. Pues ahora sí hay que ir metiéndose más en la parte técnica, ir viendo cómo se llevaría a cabo. Entonces sí, ahí voy a ver también algún artículo, alguna información para poder ir avanzándole en esa parte. Ok, profe. Sí, pero sí, ya estuve leyendo todo lo que me escribiste, entonces estamos en contacto entonces. Sí, ok, profe. Sí, entonces nos vemos.